Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Shamanic Camino al Despertar. Y estamos con mi hermano Benjamín Villegas. ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, mi querido Pituflies, con mucho gusto de estar aquí. ¿Es la primera grabación del año? No, es la segunda. Ah, la segunda grabación del año. Hijo, ya no sé en qué día vivo, hermano. Pues muy contento de estar aquí, mi querido Pituflies, y retomando un tema que sin duda alguna tiene todo que ver con este proyecto, con Shamanic, ¿no? Porque pues normalmente hablamos de todo lo que es la vida cotidiana, de la evolución, de la experiencia, etcétera, etcétera. Pero creo que o que hemos dejado a un lado y vamos a retomar un poco el tema de los psicodélicos. ¡Woo! Y mira, me traje mi playera de honguitos, que me hizo el demente, por cierto. Ya entramos aquí. Y entonces eh, quisiera profundizar en una pregunta que a veces se nos viene a la mente y en este movimiento tan grande que hay con los psicodélicos, se viene esta gran pregunta. eh, ¿Cambian realmente los psicodélicos la vida? ¿O una experiencia psicodélica puede realmente cambiarte la vida? Yo he visto que hay muchas personas que ahora comienzan a compartir o a hacer sesiones asistidas con hongos y hay una chava en internet que inclusive vi que ya estaba ella dando como retiros para quienes quieren empezar a hacer sus propios retiros. Sí, Y en un video que subió dijo que una sola experiencia con psicodélicos podía cambiar tu vida. Creo que lo importante aquí es entender que sí. puede ser, pero Hay no una gran posibilidad, ¿no? puede ser, güey. Pero al final, yo creo que en tantos cientos de casos que he visto, la situación es que cuando una persona tenía toda la voluntad de vivir y hacer una completa transformación, es cuando el cambio realmente es sostenible, Sí. ¿sí? Si no, todo queda como una experiencia. Sí, yo lo veo también como que a veces tristemente desde mi perspectiva se junta mucho como la parte chamánica espiritual con el pensamiento mágico, como si también hay otro lado de, ay sí, con una sesión de Sí, es bufo, una correcto. sesión de hongos, ya quedaste, cabrón. Sí, no, Como si tuviera que ser fácil, rápido no. y al revés, o sea, después de ahí viene un gran trabajo que nunca acaba. Es correcto, mi querido Pituflies. Yo diría, güey, nuevamente, todo hablamos desde nuestra experiencia, ¿sí? No existe como tal una respuesta absoluta. Vamos a dar ciertos datos para que cada quien interprete su propia respuesta y podemos contar diferentes situaciones que personas han vivido con los psicodélicos y que nos han compartido sus experiencias y podemos hacer un análisis en base a eso. En base a eso, la respuesta para mí sería que marca un antes y después, Sí, pero para que el efecto sea duradero y prolongado, para que se integre la experiencia psicodélica más allá de una experiencia y se integre a la vida, sí es completamente fundamental comprender que el milagro quiere decir mi logro. Y es la autoobservación y evolución y cambio de perspectiva que tiene cada individuo lo que lo lleva a trascender o evolucionarse a sí mismo. sí. Pues, claro, porque todo se trata de eso, güey. Entonces, una persona me decía, oye, y eso que pues a nosotros nos convendría, ¿no? Venderle microdosis Claro. y decirles a todos que la microdosis es lo mejor. Me dice, oye, ayer vi una persona por unas microdosis y me dijo, la microdosis me ha cambiado la vida, es lo mejor que me ha pasado, estoy atento, estoy presente, wow, me encanta, ¿no? Sin duda, ese es un caso. Hay Sí, otras personas que han tenido situaciones diferentes. Hay personas que emocionalmente, como lo platicábamos en el episodio con Paula Ambrosi, hay personas que tienen las emociones tan reprimidas que al momento de que la medicina entra, aunque sea en microdosis, puede empezar a remover y expandir todo sí. eso. Y si en un momento te sientes catártico, triste, porque estás expulsando y se está manifestando todo eso que estaba ahí, alguna persona puede decir, no, hombre, me está yendo de la chingada, Sí, no mames, ¿no? tengo las No emociones a mames, flor de exacto. piel, cabrón. Alguien puede interpretar eso como algo negativo Sí, y pues bueno, eso ya es la interpretación de cada quien. Hubo un experimento que hizo Timothy Leary en los años 60. Él comprendió, pues dijo, wow, ¿no? Wow, los hongos y el poder y el potencial que tiene esto. Y dijo, ¿por qué no ir a la cárcel y darle a los presos wow. hongos, güey, para que se alivianen, cabrón, ¿no? Pues para ver qué pedo.
Y entonces él hace un experimento apoyado por el gobierno de Estados Unidos antes de la prohibición. de la prohibición y de esta campaña en contra de los psicodélicos. Y va y hace un experimento, güey, donde le da psicodélicos, no me acuerdo a qué número de reos, y haciendo un análisis, tiene como resultado, o da como resultado, que dice Timothy, dice, efectivamente, se vio un cambio positivo en la mayoría de los reos, hay una empatía, hay de cierta manera, pues, se pusieron medio amorosos. Ok. Imagínate ahí Fraterno. que se pongan medio amorosos en la cárcel a estar peligroso, pero pues, de cierta manera empezaron a empatizar, como que hubo ahí una mejora en el estado de ánimo, que es al final lo que resulta en su investigación. Pero no puedes tener una investigación completa hasta ahí, ¿sí? Tendrías que ver, ok, ¿qué pasó después ¿qué de pasó tantos después? años? Sí, claro. Y el estudio que complementó otra persona da como resultado que al pasar unos meses o un cierto considerado tiempo, 6 meses más, la mayoría de las personas habían vuelto a repetir y a comportarse exactamente de la misma manera. Como antes de que... Como antes de la claro. experiencia psicodélica. Sin duda, les ha de haber quedado marcados a ellos esa experiencia psicodélica. Pero al no haber un seguimiento, al no haber un trabajo personal, al no haber una integración, al no haber una verdadera voluntad de cambio, Ujú. siguieron en la cárcel y a los 6 meses pues volvieron a exactamente la misma situación. Entonces, el experimento no lo completó Timothy, hubo otra persona que fue quien da este resultado, no recuerdo quién es, y dice, ¿cómo es imprescindible o fundamental que la voluntad de cambio sea el motor o la verdadera fuente de transformación, más allá de la herramienta que utilizamos como medicina? Claro. Quiere decir que otra vez, la herramienta puede ser la medicina, esa llave de acceso a los planos superiores, Sí. a lo que está dentro y fuera y que eres tú mismo, más allá de ti mismo. Todo eso que hemos platicado de la maravilla que pueden lograr los estados de conciencia a los que te somete el psicodélico, no puede tener un verdadero significado o cambio si la persona no tenía ya la voluntad de hacerlo. O sea, cabrón. no es la magia por sí sola la medicina, y sino la voluntad. Perdón, la voluntad aparte es algo que científicamente es inexplicable. O sea, porque es ese relámpago, es ese chispazo que surge en el interior de la persona que hace que se activen muchas cosas. Y cuando no existe esa voluntad, por más que estén las herramientas, por más que esté todo dado, no va a funcionar. Y a mí se me hace un ejercicio bien chingón, porque así como lo veo en la cárcel, vamos a poner el ejemplo drástico, ¿no? Cadena perpetua a alguien. Pues esa experiencia psicodélica o ese cambio espiritual que pudiera tener, no lo va a sacar de la cárcel, pero va a hacer que transite en su aceptación de una mejor forma. Y si lo llevas al mundo exterior, fuera de la cárcel, pues tal vez una experiencia psicodélica definitivamente no te va a regresar a tu ser perdido, o tal vez no te va a cambiar de golpe tu situación económica a la que estás sufriendo. Exacto. Pero va a hacer que tal vez empieces a transitar por otros tipo de pensamientos, claro, ¿no? Correcto. Y es que es fundamental entender, güey, que una experiencia psicodélica comienza a remover todo. Mucha gente piensa, no mames, pues tienen una experiencia con psicodélicos y piensan, ya porque hice eso, ya, güey. Sí. O sea, no, yo ya fui a la ayahuasca, yo ya fui a los hongos. Y piensan que de alguna forma eso tendría que arreglar, por ejemplo, su situación financiera. El próximo episodio voy a hablar varios temas de la situación financiera porque, híjole, mucha gente lo relaciona inevitablemente con su felicidad. Sí. Y es que ahí radica un gran problema porque a veces una persona se limita de seguir profundizando en su evolución espiritual porque todo su pensamiento está completamente absorbido en sus problemas financieros. Sí. Y entonces no le interesa absolutamente nada más que sus temas financieros. Y entonces, a pesar de que empieza a haber un trabajo de sanación, a pesar de que empieza a tener contacto con los psicodélicos, vuelve y dice, pues que güey, sigo con una... Digo, porque tengo varios casos de personas que tienen deudas
Y me dicen, oye, es que yo ahorita ya tengo otro chip, pero en el pasado, pues, me endeudé con esto y me endeudé con esto y ahorita tengo deudas hasta el cuello. Al final, güey, pues todo tiene solución. Si no tiene solución, entonces entra la aceptación, güey. Claro. ¿Sí me entiendes? Pero al final a veces una persona eh, trata de pensar como, ya fui a los hongos, perdónenme las deudas y todo el error financiero Sí. y todo lo que hice allá. Ay, no, ya quítenmelo, porque ya pienso diferente, ya no voy a hacer pendejadas. Pues no, cabrón, o sea, a las personas que les debes te van a seguir cobrando. Claro. Sí, y entonces, digo, es un tema, güey, creo que esto, para no desviarme, lo tocaremos en un siguiente episodio para, pues, platicar un poquito cómo lidiar con estas situaciones. Nuevamente, pues, te digo, me toca atender a muchas personas que empiezan a hacer un trabajo interno, pero que al final las cosas materiales o las situaciones económicas le siguen ocasionando un Sí. problema. Y es que ellos no pueden pensar que porque hicieron los hongos, la situación económica se iba a arreglar. Al contrario, una gran parte de la experiencia puede ser aprender a lidiar con esos problemas financieros, Claro. cómo aprendes a lidiar con ellos y eventualmente, güey, cuando una persona empieza a comprender y a, vamos a decir, a evolucionar eh, ese proceso de Sí. aceptación de las situaciones económicas desfavorables, en algún momento puede llegar la manifestación, güey, que vamos a tocarlo de la mano en el próximo episodio, cómo una persona cambia el deseo por manifestar. Sí. El deseo y la manifestación son lo contrario, güey. El deseo te pone en un estado de carencia donde visualizas algo como de un estado carente, como algo futuro que te proyecta hacia un estado donde en algún momento puedes llegar a ser Y feliz. que viene del exterior. Que viene el exterior, pero al final no nada más es eso, sino que lo visualizas al futuro. Ujú. Entonces, como lo visualizas al futuro, tú mismo creas un puente. La manifestación es traerlo al presente. Es visualizar algo, comprendiendo que no depende y que no tiene nada que ver con tu felicidad, simplemente como un juego metafísico, güey, donde aquello que visualizas lo puedes traer al presente. La evolución se trata de trascender la duda y el miedo, güey. Por ejemplo, digo, ya me voy a hablar un poco de este tema. La Biblia dice en algún punto que resume todo el poder de manifestación, todas las enseñanzas y libros de metafísica, lo resume Cristo en una enseñanza en la Biblia que dice, y cuando pidan algo, pidáis o pídanlo, como dice, sí, como si ya lo tuvieras, Sí. y os será concedido. Quiere decir que cuando una persona tiene algo, cuando ya está en sus manos o cuando ya es una realidad, no cabe espacio para la duda, no cabe espacio para el miedo o el discernimiento porque ya está ahí, güey. O Sí. sea, es como ya estás en tu coche, güey. No puedes desear un coche porque ya lo tienes ahí. Claro. ¿Cómo lo vas a desear si ya lo tienes? Es ahí donde radica la gran diferencia entre el deseo y la manifestación. En dos cosas, y una como la que tú dijiste, es que, primero, ninguna condiciona la felicidad. O sea, un maestro tibetano nos decía, no tiene nada de malo el tomarte una copa de whisky o el tomarte una copa de vino o el hacer esto o el hacer aquello, cuando comprendes que eso no depende de tu felicidad. Sí. Dice este maestro, y entender profundamente esta enseñanza. El problema es pensar, la copa de vino me va a hacer feliz, exacto. o la copa de whisky me va a hacer feliz, Claro. o este sueldo me va a hacer feliz. Sí. ¿Sí? Tú tienes que comprender que si no eres feliz con tu sueldo de ahorita, tampoco vas a ser feliz con el sueldo de mañana, Exacto. o con un sueldo con un cero más. El dinero, como lo he dicho, el dinero no da la felicidad, pero tampoco la pobreza. Quiere decir que ni la pobreza ni la riqueza están condicionadas a tu felicidad. Oye, si la riqueza no da la felicidad, entonces la pobreza la da. Tampoco, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la situación externa a tu felicidad cuando comprendes que la realización interna es un proceso donde te comprendes y visualizas como uno y como creador de tu propia realidad, güey. Está poca madre eso. Y también lo que he estado leyendo últimamente es que también aquellos que... Hay como dos tipos de personas que entran en un camino espiritual. El de la renuncia, el que sí se quiere desapegar de todo, y el que es mundano, pero que tiene un fervor por buscar la espiritualidad. La espiritualidad en ningún caso también aprueba, no es de aprobar, sino no empatiza con la pereza. O sea, no tiene que ver nada como, ya soy espiritual, No, nunca. ya no voy a hacer nada. Tú Nunca, siempre nunca. tienes que regresar a tu rol material porque es un mundo material en el que vivimos. Nada más que depende de la perspectiva en la que lo tomas. Todo es perspectiva, porque te repito, Cristo era carpintero, güey, Sí. ¿sí me entiendes? Pero tienes que ponerte en los pies del maestro Cristo y comprender, como el maestro Gautama, que una persona que tiene
realización interna como ellos, para ellos es absurdo el tema del dinero Sí. en cuanto a que pueden manifestar lo que sea, porque pueden hacer templos y pueden hacer, y pueden, te digo, Cristo era carpintero. A lo que voy es que es irrelevante. O sea, para ellos sería absurdo condicionar su felicidad a tener o no tener dinero. Exactamente. El Buda Gautama comprendió esto, dejó su palacio y en algún momento cuando alcanzó el nirvana, supo que siendo hijo del rey Suddhodana también podía, vamos a decir, utilizar recursos materiales que por sangre traía, cabrón, sí. Usar su privilegio. para hacer templos y otras cosas que hizo. Satya Sai Baba y otros grandes maestros espirituales, Sadhguru tiene un ashram que alberga 3,000 personas, güey. O sea, pero ellos no tienen el sentimiento de riqueza como algo de condicionamiento Sí, no. a la felicidad. Y eso es lo que quiero que ojalá en algún momento la gente lo pueda entender. El dinero, güey, o los recursos, la abundancia, te quita de problemas que al final pueden ser dolores de cabeza, ¿no? Como cuentas por pagar, como rentas por pagar. Eso es entender que el dinero puede dar ciertas comodidades, Sí. ¿sí? Por ejemplo, el tener espacios más amplios. Dice Eckhart Tolle que una de las cosas que el dinero sí da es que te puede dar espacios más amplios. Creo que porque el maestro Eckhart tiene una propiedad con muchos árboles y un bosque donde él se va a caminar por las mañanas. Y es algo que hay que comprender, ¿no? Pero al final, pues, dice Eckhart Tolle que lo que le gusta es tener un espacio amplio, pues al final los bosques son gigantes y Sí. la mayoría de los parques son gratuitos, cabrón, ¿sí me entiendes? O sea, te da ciertas comodidades o ciertos excesos, güey, pero de ninguna forma un maestro espiritual, como Eckhart, por ejemplo, que dice que duró años plenamente feliz, creo que 1 o 2 años en una banquita, completamente feliz, completamente realizado en un parque, haciendo lo mismo que hace ahorita, güey, viendo el bosque, nomás que ahorita el bosque lo tiene a lo mejor dentro de su propia fundación o dentro de su propio complejo, Sí. dentro de su propio proyecto, y puede disponer de los recursos para hacer otras cosas. Inclusive, güey, a Carlos Slim, en una entrevista que le hicieron, dice Carlos Slim que él no siente la riqueza como algo de él, sino que él siente que los bienes que son de Dios se le han dado a él como que le han dado a él el poder de administrar esos recursos para generar fuentes de ingreso, para generar fuentes de empleo, para generar bienestar social. Te digo, la mayoría de las personas que llegan a esos niveles en algún punto lo comprenden más allá del sentimiento de riqueza. De posesión y de deseo. posesión y riqueza personal, correcto. Pero la situación radica fundamentalmente en que cuando tú deseas algo, quiere decir que te pones en un estado de carencia, Sí. de no tengo y de me falta. Y otro gran error es pensar que eso te va a hacer feliz. Inclusive, güey, la pura idea de visualizarlo hacia el futuro te pone a ti en un estado de carencia donde eso que visualizas queda en el futuro. Y en ese puente, güey, estás cayendo en una trampa. La manifestación que nos enseña Cristo, que dice, pídelo como si ya lo tuvieras, nos invita, como también lo dice el maestro Eckhart Tolle, a visualizar inclusive cosas materiales como una casa, un coche o una situación favorable financiera o visualizarte en un lugar o visualizarte construyendo algo o haciendo algo y visualizarlo y darlo por hecho. Cuando lo das por hecho, tú lo traes hacia el presente en forma, vamos a decir, de pensamiento, pero te lo traes hacia el presente y lo das por hecho. Cuando lo das por hecho, hay un sentimiento interno de que no cabe la menor duda de que ya está hecho. Claro. Eso es manifestar, güey. Cuando entra la duda y cuando entra el miedo, ese miedo y esa duda es lo que no te permite manifestar. Evolucionar esa parte es lo que te va a ayudar a poder manifestar. Y ojo con esto. Yo en algún punto, dijo Jim Carrey también, güey, ya saben que soy gran seguidor de Jim Carrey. Dijo Jim Carrey una vez, me dijo, yo me di cuenta del gran poder de manifestación que yo tenía, cabrón. Dijo, un día agarré un cheque Sí. y le puse creo que 5 10 millones. 10 millones de dólares. Era lo que mejor, el sueldo mejor pagado hasta ese entonces. Pues él puso un cheque de 10 millones de dólares y se lo puso en la bolsa con una fecha de vencimiento a 6 meses del día que hizo el cheque. Pues para cuando el cheque se iba a vencer, cabrón, le ofrecieron un contrato para una película por 10 millones de dólares. Y él se dio cuenta del gran poder de manifestación que tenía, inclusive sin haber estado despierto o en su estado de iluminación o en su estado de conciencia, como sea que es ahorita, porque ahorita yo lo considero un maestro espiritual, aunque él no se identifique o Como se maestro. dedique a hacer un rol de maestro espiritual. Puede seguir viendo su vida, sin embargo, una persona
consciente que lo escucha se da cuenta de que sin duda alguna es un maestro espiritual, ¿no? Entonces, este Jim Carrey habla ahí de su poder de manifestación, cómo dio por hecho, así de seguro, firmó un cheque, güey, claro que no depositó el cheque en alguna, Sí, sí, sí. o sea, no es una mamada, güey, se lo guardó en su bolsa, fue una promesa que hizo consigo mismo. Sin haber estado despierto, güey, yo en algún momento comprendí que también tenía ese poder o que había encontrado esa, vamos a decir, ley metafísica, porque hubo un momento donde visualicé una casa que construí y la visualicé, güey, y tal como la visualicé, en algún momento la vi construida. En algún momento el proyecto de Shamanic se hizo de la misma forma. Como yo había visto las pirámides, como yo había visto los tipis, como yo había visto el temazcal, simplemente fue verlo y traerlos al presente, sabiendo que de ninguna forma había espacio a la duda. Sabía que ya estaba hecho, güey. Sabía que ya estaba hecho. El cómo iba a llegar. El universo te va a poner el cómo, cabrón. Sí, exacto. Y es aquí donde entra en que las cosas no son mágicas, porque hay mucha gente que rechaza el pensamiento de la manifestación, como que no existe tal cosa como el pensamiento mágico, y muchos empresarios y emprendedores dicen, no existe ese pinche pensamiento mágico pendejo de que nada más por visualizar las cosas las vas a lograr. Ellos no comprenden, güey, que ese emprendedor, para llegar a hacer eso, lo visualizó, ¿sí? Lo visualizó y se lo trajo. Él manifestó todo eso que vive ahora como emprendedor. Sin duda, lo que queremos entender es que no basta con ese pensamiento mágico y traértelo, sino obviamente estar con los ojos abiertos a ver qué está sucediendo y el camino al que vas a llegar. Correcto, güey. Es como si yo hubiera dicho, así para que comprendan este ejemplo y para que se lo lleven cada quien como ejemplo a su propia práctica en lo que sé que van a hacer. Yo visualicé el proyecto de Shamanic. Yo visualicé que íbamos a estar sentados en una fogata, que íbamos a estar comiendo hongos, que iba a haber sanación, que iba a estar el temazcal allá, que iba a haber un tipi allá. Todo lo que hacemos en Shamanic ahorita, donde compartimos sesiones guiadas con hongos, que ahorita regresamos a los hongos. Y entonces, güey, cuando lo di por hecho, ¿qué fue lo primero que hice? Pues empezar a buscar el rancho. Cuando conseguí el rancho, cuando el rancho llegó a mí, porque ya hay una historia de cómo llegó el rancho a mí, porque yo no lo encontré, güey. Lo busqué porque yo hice mi parte y en algún momento también dije, güey, ya, pues. Y fue una súper mega coincidencia. Un amigo, el del Rincón Gaucho, Roberto Nova, me dijo que le mandó un mensaje, no me contestó. Yo pensé que no me había contestado porque en aquel entonces yo tenía poco tiempo de haber sido un borracho insoportable. Y como él es dueño de restaurantes, yo llegué a hacer pues locuras en sus restaurantes, güey. Un día no dejé salir a los meseros como hasta cierro porque puedo. 5 de la mañana, güey. Todavía me llevé a los meseros a las 5 a seguir la fiesta. Pues al día siguiente unos no llegaron a trabajar porque andaban crudísimos, cabrón. Sí. Que esa historia la pueden escuchar en el episodio de Shamanic, La Misión, ¿no? No sé, güey, no me acuerdo cuál lo contamos. Pero bueno, en esa ocasión yo había hecho mi esfuerzo por encontrar el rancho y luego el rancho llega. Y luego, digo, necesito vender la casa que había construido para comprar el rancho. Y entonces el universo favorece y se vende la casa, ¿sí me entiendes? Cuando yo le dije al dueño que le iba a comprar el rancho, yo no tenía nada para comprarlo, güey. Lo único que tenía era esa casa. Entonces cuando le digo al dueño que le voy a comprar el rancho, me dijo, ¿cuánto tiempo necesitas, chaparrito? Le dije, pues dame una semana. Y yo sabía, no había espacio a duda, que en una semana se iba a vender esa casa. ¿Sí me entiendes? Entonces, en algún momento que manifesté, por ejemplo, tener una propiedad propia y tener mi casa y todo lo que empezaba, pues obviamente tenía toda la disposición, voluntad, coraje, fuerza, energía, toda mi atención para construir eso que daba por hecho que iba a ser. Yo hubo un día que dije, güey, yo voy a hacer esto, yo me voy a independizar de mi papá, de mi familia, o sea, yo no voy a ser curtidor porque mi papá es curtidor. Dije, yo sabía que iba. Entonces, lo di por hecho y lo hice, güey, pero eso llevó pues muchos años de trabajo intenso. Hubo un momento que esto es importante comprender, que para poder alcanzar esas metas tienes que hacer lo que tengas que hacer, güey. Sí, hubo momentos donde yo tuve que trabajar jornadas de noche y donde cuando eres emprendedor comes, duermes, amaneces, desayunas, comes y cenas
tu negocio, güey. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, hubo momentos donde toda mi atención y todo mi enfoque estaba en el negocio, y en cómo generar más clientes, en cómo dar mejor servicio, en lo que fuera que fueras a hacer, güey, toda mi atención estaba ahí. Empecé con un proyecto, me moví a otro, pero al final toda mi disposición y mi atención estaba ahí, güey. Y eso también hay que comprender, que para poder manifestar eso tienes que ser en ese aspecto completamente correspondiente de dedicar la energía, porque todo es energía, toda la energía que necesito requiere el tamaño de tu proyecto. Y enfoque. Sí, claro, güey, o sea, la atención plena en lo que estás haciendo. Sí. Hay muchas personas, pues, con todo respeto, güey, ahorita, pues, que quieren todo muy fácil, que quieren todo muy rápido y que no están dispuestos, por ejemplo, pues, a trabajar horas extra, no están dispuestos a desvelarse, no están dispuestos a sacrificar salidas, fiestas, fines de semana, ¿sí me entiendes? Incluso hasta la iluminación o el despertar lo quieren fácil y de inmediato. Todo, güey. ¿No? Ahorita las generaciones son de que hasta hay un meme, ¿no? Que dice, yo exigiendo la iluminación después de 5 minutos de estar meditando. ¿Sí? O sea, al final, te digo, pues hay un tema ahorita con la situación, es una cosa muy loca la manera como se mueve la economía, y hay situaciones donde gente, literalmente, llámale suerte, gente sin talento, de repente se hace famosa por alguna tontería, y de repente, o sea, yo en lo personal estoy muy lejos de ser, ¿cómo se dice? Fan de la música de ciertos reggaetoneros que para mí ni siquiera no saben hablar, güey. Sí. Pero definitivamente, desde mi perspectiva, pues no hay talento. Ajá. Sí, pues ¿dónde está el talento en mamá? Y de repente los ves, güey, y pues que los artistas más renombrados, más que los Beatles y con más... O sea, una locura, ¿no? Sí. Al final te digo, pues hay quienes se adaptan a las nuevas tecnologías, hay quienes se adaptan a las nuevas... Pero sin duda alguna, toda persona que llega a manifestar está ahí, igual que estos raperos, manifestaron eso de alguna forma y estaban ahí cuando la oportunidad... se precipitó. Esos raperos son grandes manifestadores. Grandes manifestadores, güey, claro. Son almas, sin duda alguna, grandes manifestadores. Sí. Igual que las personas que llegan a ser tan relevantes en cargos como los que tienen Facebook y todas estas, pues claro que son grandes manifestadores. Bill Gates, fíjate nomás el poder de manifestación. Bill Gates le dijo a sus profesores en la universidad, siendo un estudiante, él les dijo que antes de sus 30 años ya iba a ser billonario. Y cuando tenía 29 años, si no me equivoco, se convirtió en uno de los hombres más, o de los chavos más ricos del mundo, güey. O sea, sí, güey, o sea, es poder de manifestación, hermano. Pero al final, ese poder radica en que no puede haber espacio para la duda. Hay almas naturalmente más evolucionadas que otras, hay a quienes les cuesta más, pero radica en esencia en la pequeña enseñanza de Cristo. Pídelo como si ya lo tuvieras. Si ya lo tienes, güey, ¿cómo lo puedes desear si ya lo tienes? Radica en que no caigas en ese puente de visualizar de una situación carente algo que viene, que está allá, sino algo que está aquí, algo que ya es. Y como ya es, no lo puedes desear porque ya lo tienes. Y como no hay miedo, como no hay duda, como no hay por qué no, porque tú eres el universo, no está esperando que el universo te lo dé, porque el universo eres tú. Sí. Entonces solamente vas a estar atento a que los tiempos tomen forma, ¿sí? Como, te repito, mi esposa estaba conmigo el día que me levanté y que fue la visión de Shamanic. Y lo tengo en un dibujo horrible ahí en mi y fue visión Shamanic. Y te prometo que el dibujo mal hecho que hice era de un proyecto que ahorita, años después, ya es una realidad, güey, que recibe gente... bueno, ahorita ya no cada semana, ya bajamos un poquito el ritmo porque fue muy agotante. Antes, cada semana, viernes y sábado, recibíamos personas para hacer sesiones con hongos, con psilocibina y con bufo, DMT, bufo alvarius. Y estuvimos compartiendo medicina y compartiendo estos procesos, acompañando sobre todo a todos aquellos que venían a Shamanic. Fue muy cansado los años pasados, atendimos cientos de personas, no sé si 2,000 personas, no te sé decir, güey, pero mucha gente. Y el staff mismo, el equipo de trabajo y yo personalmente sentimos que era un ritmo que no se podía sostener, el estar cada fin de semana. Y entonces este año comenzamos un fin de semana sí, un fin de semana no, un fin de semana sí,
un fin de semana no. Entonces nos da un fin de semana de descanso y también ahorita ha sido eso, como se dice, necesario para retomar fuerzas, ¿no? O Sí, güey. sea, Oye, a ver, y de todo este número de personas que has visto pasar, y regresando a esta pregunta que hiciste al inicio, ¿cambia a qué porcentaje, si se podría decir, le cambia la vida el psicodélico y cuántos de estos regresan a su mundo ordinario? mira, fíjate qué buena pregunta porque eso nos lleva otra vez a este tema de los psicodélicos, de si realmente cambian la vida. Yo te puedo decir, güey, que de las personas que he podido llevar seguimiento, porque también o sea, humanamente es imposible darle seguimiento a todas las personas, pero de las personas a las que le he dado seguimiento, sí te puedo decir que desde mi perspectiva, Ujú. a todos les generó un antes y después. Por eso, desde mi propia experiencia, en la forma en la que yo he compartido la medicina, a todos les ha cambiado la vida. Ahora, no a todos les ha hecho los cambios que podemos pensar, güey. Ujú. ¿Sí me entiendes? Hay personas que tuvieron cambios muy fuertes, güey, en cuanto a que se sumergieron y abrieron la caja de Pandora. Hay quienes empezaron a detonar traumas y que claro que si les preguntas a ellos lo volverías a hacer, te dicen, no mames, Claro no, que no. cabrón. Pero sin duda alguna eso los llevó, les removió. Porque algo que la medicina hace es que al abrir el campo electromagnético, güey, y al tener una percepción completa o más amplia de lo que eres, de lo que no eres, de lo que está ahí guardado, híjole, güey, es inevitable dejar claro que te remueve. Sí. Como decía Paula Ambrosi, te expande y te expande todo lo que traigas. Y entonces comienza un trabajo muy profundo. Dijo un maestro espiritual, y nosotros lo dijimos en unos episodios pasados, yo dije que las medicinas ancestrales o los hongos o los psicodélicos sí eran para todo mundo, pero que no era el momento de todo mundo. Que no era el momento y que no era el tiempo para todos, refiriéndome a que no en esta vida le tocaba a todos. Siendo alguna, los psicodélicos son para todos, pues a lo mejor no le voy a llevar ahorita a mi abuelo, Sí. que tiene toda su vida siendo católico, ir a moverle ahorita todos sus, pues acábanse un Sí, infarto, lo cabrón, o matas. quién sabe qué le pase, ¿no? Entonces, un maestro espiritual que hace unos retiros de ir a ver ovnis, hace Ok. contactos, se llama UFO Camping, está en Instagram. Es un chavo que a mí me encanta lo que comparte y me encanta cómo lo comparte, me encanta su forma de expresarse. Ya platiqué con él una vez, no me acuerdo cómo se llama, pero ya platiqué con él una vez para ver si un día podemos hacer un podcast con él. Sí, tiene pues, una conexión divina este chavo. Y uno de mis amigos fue a un retiro con él, a esos de UFO Camping, y le preguntó a mi amigo, oye, ¿me puedo llevar un honguito? Porque pues si vamos a estar ahí y todo. Y este chavo le dijo que de ninguna manera eh, era aceptado o aceptable que llevara hongos cuando había más gentes y que eso iba a cambiar la frecuencia energética Claro. de uno de otro. Y estoy completamente de acuerdo Sí con lo hace que dijo. sentido. Totalmente. No puedes tener a un hongo pues, con hongo y a los demás sin, porque, pues, híjole, ¿no? Pero, pero me gustó lo que le dijo. Le dijo, si bien las medicinas están hechas para todos y son para todos, él dijo, no todos están listos. Y eso difiere con lo que yo había dicho en cuanto que yo había dicho no era el momento de todos, pero coincide en que estamos de acuerdo que bien, son para todos, porque no puedes excluir a nadie Porque aquí diciendo, están. claro, güey, no puedes excluir a nadie diciendo, los hongos no son para ti. Sin duda alguna, no todos están listos. Escuché que dijo este chavo que en algún libro de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castañeda, dice que el chamán se arrepiente en algún momento de haberle dado hongos a todas las personas que le dio. Que comprendió el chamán en algún momento que no era para eso, ¿no? O sea, que la medicina no era para como él la manejó. Sin duda alguna, en los 60s, el abuso o la forma tan irresponsable de repartir LSD de uno de los amigos del grupo este de los promotores de los psicodélicos de Ram Dass y Timothy Leary, no me acuerdo quién fue un güey que se agarró en un camión. Sí, que. Sale en el documental de, eh, creo que se llama
ten un buen viaje con psicodélicos. Have a good trip. Have a nice trip, algo así, ¿no? Sí. Si no es en ese, en otro de los documentales de psicodélicos, si le pones ahí psicodélicos te van a aparecer. En algunos de estos documentales hablan de la historia del psicodélico y fue este personaje que dicen, güey, fue como darle a un niño chiquito una pistola, cabrón. Ujú. Y el güey cuando vio el poder del LSD, que inclusive Hoffman, quien sintetizó el LSD, dice que es una bomba atómica para el cerebro. El LSD-25, el puro. Sí. Y cómo esto te puede llevar a vivir situaciones y manifestaciones tremendas inmediatamente. Pues este güey se agarró en un camión y empezó a repartir LSD gratis a todo mundo. Lo que provocó después que se hiciera de modo lúdico y generó tanta controversia que provocó la prohibición de los psicodélicos. Que ¿Sí me era, de entiendes? alguna manera, si lo ves en un plano de perspectiva, pudo haber sido hasta perfecto. Todo fue perfecto y todo Sí, es perfecto. sí, sí. Siempre es perfecto. Ahorita vamos a hablar de que todo es perfecto. ¿Me acuerdas? Porque quiero Ok, contar una historia hermano. de que todo es perfecto. Pero al final, güey, como lo dijo el chamán este de Carlos Castañeda, que pues de cierta manera cuando uno se da cuenta del poder de las medicinas, quiere repartirle a Sí. todos, quiere darle hongos a todos, quiere darle sapo a todos, y eventualmente se da cuenta de que no todos estaban listos para esto. Eso te pasa cuando empiezas a tener consecuencias en la manera en la que otras personas viven, consecuencias no favorables o que en el momento son tan complicadas, como una persona que pase por procesos tremendos y profundos por haber abierto todo ese campo, por no haber estado preparado, de alguna forma no haber concientizado lo que iba a pasar. Entonces, híjole, güey, compartir, inclusive promover este tipo de sustancias es una tremenda responsabilidad. Como dijo un día mi suegro, la respuesta más sabia que he escuchado que le dijo mi suegro fue, ni te lo recomiendo, ni tampoco no te lo recomiendo. Es paradójico. Porque es algo tan cabrón que tú tienes que saber si lo haces o no. Tú haz Sí. tu propia investigación, tú escuchas si te está llamando la medicina, tú ves si es algo que te pueda servir, tú ves si vas con toda esa disposición. La mejor preparación es la disposición. El estar dispuesto y entregado a que pase lo que pase y comprender y tú darte cuenta que pase lo que pase, tienes que ser una persona, vamos a decir, medida en la manera de reaccionar. Ujú. Si es una persona que de todo grita, que todo se lebresta, que todo hace drama, pues imagínate, cabrón, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, Claro. tienes que sumergirte en tu intuición para darte cuenta si estas plantas, estos psicodélicos y estas herramientas son para ti o más bien si estás listo para ellas. Tienes que escuchar otros testimonios y escuchar tu llamado interno. Sin duda, retomando la pregunta de que si los psicodélicos transforman o cambian la vida, hablando del LSD, Steve Jobs, creador de Mac, dijo en alguna ocasión, de hecho sale en la película que sale con Ashton Kutcher, ¿no? Sí. que de repente se toma el cartoncito de LSD y de repente tiene una visión que el mismo autor y creador de Apple dice que fue sin duda la experiencia o una de las experiencias que lo lleva a tomar el camino que toma, siendo que va a marcar la historia con el iPhone. mundo. Inclusive otro documental también en Netflix de los mismos psicodélicos, creo que es el de Hongos Fantásticos, dice que las personas que experimentan una dosis profunda o un trance profundo con los hongos, es en el de Hongos Fantásticos que dice que todos o el 99% lo catalogan como la experiencia más profunda y espiritual que han tenido. También en ese documental, después del minuto 30 o 40, muestran cómo unos ratones que habían sido sometidos a ciertos golpes a través de un sonido, habían generado un miedo programado que cada vez que hacías un sonido, Ujú. el ratón se asustaba. Y con una sola sesión de psilocibina, reprogramaron completamente el trauma del ratón. Entonces, el mismo sonido ya no asustaba al ratón. Quiere decir que sí puede existir lo que se llama neurogénesis Sí. o generar nuevos patrones de pensamiento, de comportamiento, a través de una voluntad y de un uso continuo, responsable y guiado de estas sustancias. Y ahora entramos en otra pregunta. ¿Quién es adecuado o quién sí puede dar o compartir la medicina y quién no? El demente que nos hizo estas playeras, él es un chavo que tiene muchos talentos, además de ser un excelente panadero y diseñador gráfico, me supongo. Es un chavo que además sabe cultivar sus propios hongos
Y él dice que él no cree en que haya guardianes de la medicina, ni que haya, vamos a decir que descarta la idea de todo. Que sea exclusivo, ¿no? Él descarta la idea de todo intermediario, ¿sí? Porque Ujú. desde su propia perspectiva, él ha cosechado, criado, crecido sus propios hongos y luego pues, se lo come. ¿Y quién le puede ir a decir que no, que necesita un intermediario? ¿Sí me Ujú. entiendes? Sí, sí, sí. Al final, nuevamente, todos somos perspectivas únicas de una gran conciencia y hay quienes necesitan un guía, hay quien necesita a un chamán tradicional, hay quien necesita ayuda terapéutica, psicológica previa y post, y hay quien no, como en mi caso, ¿no? Entonces, ¿qué concluyo, güey, a través de toda esta experiencia? Que todos somos únicos, a pesar de que todos formamos uno, paradójicamente, Al mismo tiempo es otra. esta conciencia, que es la que realmente somos, se conoce a sí misma de una manera subjetiva. Y que lo que para una persona es una realidad, para otra no es, y para otra tampoco, y para otra tampoco. No, nada es, o sea, las cosas son lo que son y ningún punto de vista es absoluto porque todo depende de qué punto de vista lo estás Sí, viendo. 8,000 millones de verdades. De nada más en este planeta, Sí. o sea, y en esta dimensión, ¿no? Entonces, todo es perspectiva, todo es subjetivo, porque esta conciencia divina se observa a sí misma de manera subjetiva. Oye, De hecho, el otro día me llegó un video en Instagram bien cabrón, güey, que subí a mis redes y decía, ahí como por los años 60, que un chavo que se comió un pedazo de LSD, dice, acaba de reconocer que todos formamos un solo ser, una conciencia que se observa a sí misma desde diferentes puntos de vista y no sé qué. Y dije, toda la historia y la enseñanza de todo Shamanic en un video sí, así. de 25 segundos. 25 segundos. Algo te iba a decir, yo también en este punto y lo veo desde forma personal, pero también con un poco de perspectiva, me he dado cuenta que aquellos que sí les cambia la vida, una sesión de bufo o de hongos fuerte, hay dos vertientes. El que le vuela la cabeza, lo despierta, pero también se sumerge, cabrón, en la psiconauta, en la forma psiconauta, y entra en un proceso de completa experimentación de conciencia. Y me imagino, yo no soy ese, llega a estados muy altos, pero veo que también entran como en un loop largo de experimentación. Ese es una. Y luego siento que yo soy de la otra forma. Fue una sesión muy fuerte que sí me cambió la vida, pero que aún no sé cuándo ni cómo voy a regresar, por ejemplo, a un bufo. Hongo sí, creo que es diferente, ¿va? Sí, sí. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿cuál es el camino más adecuado? Es que no existe como tal el camino correcto o adecuado porque otra vez todo es perfecto y ahorita contamos una historia muy cagada de todo es perfecto, que estuve en una cena con unos amigos y que hablábamos de que todo es perfecto y está muy chistoso, ahorita la cuento. Pero no existe esa realidad porque nuevamente, como todos somos únicos y como todos somos una punto de vista o un punto de observación donde esta gran conciencia se conoce, todos somos creadores de nuestra realidad. ¿Sí? Tú creas tu realidad con el pensamiento, güey. Por ejemplo, si a ti te nace después de una experiencia psicodélica indagar profundamente en el psicodélico, pues adelante. Fíjate en este grupo de los años 60, Sí. uno de estos personajes se agarró y se fue con un camión y se puso a darle LSD a todo el mundo. El otro cabrón empezó a hacer un movimiento de dropout, tune in, Sí. empieza a hacer un movimiento hippie. Y el otro cabrón se va a la India y Sí. se convierte en Ram Dass, güey. Sí, güey. ¿Y cuál fue el camino correcto? Todos. Todos, güey. O sea, todos hicieron su pinche loquera. Todo fue perfecto. Y Ram Dass dice en el libro Puliendo el Espejo que después de un punto de tanta psicodelia, también llegó a un vacío, que Claro. es lo que lo lleva a Ram la Dass, India. aparte, güey, exactamente. Él se va a la India, pues él tiene un descubrimiento muy profundo y de ahí se va a la India. Y fíjate en esto, güey. Yo creo que, y otra vez voy a hablar desde mi experiencia. Cuando yo tuve esta visualización de lo que, de lo que somos, cuando por fin entendí, güey, que Dios existía y no nada más en otro plano, sino que estaba en todo, sin todo. Cuando una persona se quita la venda de los ojos, lo único que hace es que reconoce, igual que el güey con que trae el LCD, reconoce y ve a Dios en todo, güey. Decía una persona también en el documental de DMT, la molécula del espíritu,
decía un soviético, que también que le dieron LSD, y decía que veía la mano de Dios en todo, güey. Y decía, el que no lo entienda es porque no sabe de qué carajos está hablando. Ujú. Y, sí, y el que no tiene esa visión, me escucha hablar a mí diciendo que Dios está en todo y Está dice, loco. ¿de qué carajos está hablando? Sí, sí, Como sí. el güey que se burlaba de Osho porque Osho decía que Dios también era una piedra. Cuando ves que el campo energético cuántico en donde la realidad se manifiesta, todo aquello que está formado de átomos en sí está formado de energía y que esa energía le podemos llamar Dios, comprendes que entonces todo es Dios. El mismo espacio que habitamos, toda la materia, todo lo que existe se convierte en un solo todo. Y ese todo, como dice Eckhart, le podemos llamar The One, el uno. Sí. Y entonces solamente existe ese uno, que es el Dios, y todo existe dentro de Dios, a partir de Dios, creado por Dios, para Dios, güey. O sea, todo el universo es un juego de un solo jugador, ¿sí? Solo que ese jugador, al experimentarse en diferentes puntos de observación, nosotros creamos pequeños jugadorcitos, que es el ego, y que son pequeños personajes, sentidos del yo, individuos, que son ficticios porque son un complejo grupo de Sí, es pensamientos. un gran pensamiento. Es un grupo de creencias, ¿sí? y de estructuras de pensamiento. Por ejemplo, para una persona radical del Islam, pues nosotros somos unos pinches satánicos herejes. Sí, ¿Sí claro. me entiendes? Sí, sí, Para sí. un católico, ellos son unos pinches satánicos herejes. Sí. ¿Sí? Para una persona, Trump es lo peor, para otros el peje, para otros, todo es subjetivo, güey. Para el que le está yendo bien con Morena, pues Morena es lo mejor, Claro. ¿no? Morena es la 4T. Entonces, pues todo depende de dónde lo veas. Nada es absoluto. Todo es subjetivo, dependiendo de dónde, de tu punto de observación. Y eso nos lleva a esta gran aceptación de que pues, las cosas son lo que son. Cuando alguien lastima, como lo comentábamos la otra vez, seguramente es porque viene lastimado. Ahora, él pagará sus consecuencias kármicas, porque como somos un... ¿Sabes qué video resume todo esto, cabrón? El video del huevo, un relato corto. El que profundice y comprende ese video va a comprender lo que es el uno. Cuando este güey se muere en el video del huevo, le dice, vas a reencarnar. Voy a reencarnar otra vez, sí. Y ya he reencarnado, uy, sí, muchas veces. Chingo. Oye, y cuando me topo con alguien, me he topado conmigo mismo todo el tiempo, porque todos son tú, porque no existe nadie más. Eso es comprender el uno, güey. Cuando te das cuenta que esa sensación del yo es ilusoria y que ese verdadero ser, que es quien verdaderamente eres, es uno, te das cuenta que no hay más. Cuando no hay más, no hay enemigos, güey. Cuando no hay enemigos y cuando no hay nada más, no hay límites. Es cuando empiezas a reconocer tu verdadero poder. Mucha gente dice, somos co-creadores. No existe la co-creación porque no hay dos. Cuando Cristo dijo yo y el Padre somos uno, nos enseña la enseñanza fundamental de que donde hay uno, no hay dos. No puede ser yo y el Padre porque si somos uno, pues solamente hay uno. ¿Cómo tú y yo vamos a ser uno? No puede existir tú y yo. Sí. Para que el ego exista siempre tiene que haber alguien más. Esa es la gran trampa del ego, Sí. que crea, La separación. crea otros individuos, ¿no? Para que el yo exista tiene que existir el tú y tú también y tú también. Pues bueno, en resumen, y te voy a decir una cosa, güey. Muchas personas, y en mi propio aprendizaje, cuando tuve este gran cambio debido a una experiencia con psicodélicos, cuando me di cuenta que todos somos uno, que lo que le hago al otro me lo hago a mí, porque pues no hay otro, cabrón. El corazón que le rompes a alguien, te lo está rompiendo a ti, porque no hay otro, porque no hay nadie más. Cuando te vuelves consciente de que puedes acceder a todo ese dolor y sentir y sensibilizar con todo eso, pues dices, güey, voy a dejar de hacer estupideces, de lastimar a la gente. Y entonces caes en la enseñanza más fundamental de Cristo, que dice, trata a los demás como quieres que te traten, ¿sí? Con la vara que mides serás medido. No veas la paja en el ojo ajeno, sino la viga que traes en el propio. Todo nos lleva a las enseñanzas yógicas de no te metes con los demás, no mames con nadie, no lastimes, trata como quieres que te traten. La ley fundamental del karma explicada por todos los maestros. Y eso es una cosa que a mí se me quedó súper grabada, ¿no? Dije, todo el daño que le hago a alguien, me lo hago a mí. Eres el Entonces, cosmos. Cabrón. Tengo que tratar a los demás como quiero que me traten porque todo soy yo. Eso fue algo que radicalmente cambió mi vida. Ahora, muchas personas pensaban que por eso yo me iba a convertir en un tipo pues de santurrón o de algo así, güey. Y pues, digo, en el momento al principio, güey, que fue tan drástico todo esto, sí me volví 100% vegano, me volví una persona pues hasta cabizbaja, ¿no? Así de que pues no pasa nada, hermano, no pasa nada, ¿no? Y después comprendí mi rol en la vida, comprendí que soy un padre de familia, comprendí la necesidad de tener carácter y de ser estricto y duro con los tratos y con las situaciones laborales, güey, porque
No por eso, por ejemplo, en los negocios voy a dejar que un cliente o que alguien no me pague Claro. o que un proveedor no me cumpla. La espiritualidad aborrece la debilidad de carácter, Exacto, güey, pura madre, cabrón. Y de hecho, creo que, o sea, tengo el carácter y soy una persona que ahora sí Tough. ahora que me dicen que resuelve. O sea, ¿sí me entiendes? Yo resuelvo Sí, y resuelvo y, oye, pues, ¿cómo no vas a hacer esto? Oye, y entonces, uy, no que muy acá, no que muy pachamama, chinga tu madre, güey, que tal lo que te dije que hicieras, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, soy una persona que radicalmente, o sea, hace las cosas, siempre comprendiendo que somos uno, güey. Por ejemplo, yo no puedo ver a alguien que trabaja conmigo viviendo en la miseria, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo no puedo tratar a alguien así. Cuando yo llegué al rancho donde vivimos, pues vi las condiciones en las que estaban ahí ciertas cosas y tuve que modificar cosas porque dije, a ver, güey, ¿cómo va a ser posible que no tengan calefacción o que no tengan... Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, esas son cosas que uno va comprendiendo, integrando cuando entiende que somos uno. O sea, ¿cómo no voy a hacer esto por él si soy yo, cabrón? Eso es fundamental comprender. Un día le dije a la que nos ayuda en la casa, quiero que entiendas que para mí vales lo mismo tú que yo. Pero aquí en este rol, yo tengo que dirigir. Sí. ¿Sí? Entonces no vayas a pensar que en los roles estamos en el mismo rollo. Porque un día me vas a decir, no, culero, pues usted trapié, ¿no? Ajá, Entonces, exactamente. oye, Benjamín, ¿no has limpiado tu baño? O sea, no mames, cabrón. Sí, ¿sí? sí, sí. Pero quiero que entiendas que para mí no existe eso de que hay que alguien... Para mí no existe nadie ni arriba ni abajo. Todos valemos exactamente lo mismo porque somos exactamente el mismo. El mismo, absolutamente el mismo ser. Comprender ese video del huevo, cuando dice, tú fuiste Cristo y tú fuiste Hitler, nos enseña a comprender que a través de estados de conciencia puedes visualizar la vida de Cristo, la vida de Hitler. Por eso muchas personas que en sesión de repente, no mames, yo era Gengis Khan, Sí. o yo era Julio César, o yo era Judas Iscariote, o sea, cosas. Sí. Y es porque, te repito, como todos somos uno, al final, porque antes éramos menos habitantes y ahorita somos más. Quiere decir que las vidas pasadas no son tuyas, sino que con respecto a tu frecuencia de ahorita, puedes hacer una relación a vidas pasadas. Por eso muchas personas pueden recordar la misma vida pasada, güey. Pero bueno, te digo, pasó esto, una vez lo comenté, güey, tuve una situación ahí que también he ido evolucionando y créeme que ahora también eso lo he pasado. Tuve una situación donde el vecino y sus perros, hijos de su madre, no me dejaban dormir. Y tuve una situación donde quise sacar a los perros, güey. Quise literalmente rescatar y llevarme a los perros de ahí, pero la manera pues fue ahí medio brusca y eso ocasionó pues una serie que no mames, no que Benjamín... Ajá. Yo quise forzar la puerta, quise abrir la puerta, quise sacar a los perros y cuando quise sacar a los perros, pues obviamente el vecino se despertó. Al final, güey, no, dijeron que yo había matado a los perros, güey. ¿Sí? Dijeron que yo había matado a los perros. Y cosa que, digo, no mames, güey, o sea, digo, jamás en la vida mataré un perro, jamás, aparte mi esposa es adoradora de los golden y es un golden, pero sí quise forzar la puerta, sí quise abrir la puerta, sí me quise llevar a los perros, o sea... Llegaste a tu límite, güey. Llegué a mi límite, güey, y te lo prometo, que hubo un momento que dije, bueno, no fue la forma, no es lo... Claro que en ese momento, como lo hablábamos, fue una reacción, güey, que no pude, o sea, ni siquiera ahí... forma, güey, no me pude contener, güey. Yo la reacción dije, güey, voy a ir a sacar esos pinches perros, me los voy a llevar. Al día siguiente, claro, hablé con el vecino, arreglamos las cosas, el vecino y yo, y el vecino se comprometió a llevar a los perros, a entrenarlos. Al final, ha mejorado mucho la situación, sí ha mejorado mucho, pero definitivamente, pues no es lo que... No es lo mejor. Están los perros en un espacio muy pequeño, o sea, que es hasta, ¿cómo se dice? Antihumano, Pues antinatural. Sí, yo todavía le digo a mi esposa, de repente sí tengo estas chaquetas de que me voy a bajar como James Bond ahora por una cuerda y los voy a agarrar y me los voy a llevar, güey. Porque aparte, pues nosotros en el rancho, digo, tenemos espacio de sobra para que puedan andar. Pero a lo que voy. Entonces mucha gente diría, no, pues entonces si reaccionó así, si quiso sacar los perros, si hizo un desmadre ahí con su vecino. Entonces, profundamente, güey, durante este proceso, me di cuenta que los cambios más importantes, obviamente, después de reconocer que somos uno, después de reconocer que todos formamos el mismo ser, después de comprender que ni la riqueza ni la pobreza me hacen feliz, que ni nada externo a mí me puede hacer feliz, que el apego provoca sufrimientos, que mientras más seres queridos tienes, pues más preocupaciones tienes. Entonces, una vez después de comprender todo eso, me llevó a apreciar la vida. Y creo que todo se resume
con que más allá de los conceptos que uno crea, porque te repito, cuando una persona empieza un camino espiritual, se crean conceptos en torno a esa persona. Ujú. Se crean conceptos en cuanto a cómo tiene que comportarse o cómo tiene que ser o cómo tiene que vestir. Y la realidad, güey, es que todo es mucho más sencillo que eso. Dice una persona que viene un video, dice, yo he conocido a las personas más espirituales. Unas toman alcohol, otras no toman alcohol, unas son vegetarianas, unas no son vegetarianas. Güey, hace poquito le preguntaron a Sadhguru si era vegetariano y que al parecer ya no es vegetariano. Dice que él es humanitario. Entonces, aquí otra enseñanza de Cristo cuando Cristo dice, no importa tanto lo que entra a tu boca, sino lo que sale de tu boca. Comprendiendo, güey, que no te hace más espiritual vestirte de un modo o hacer yoga o meditar todos los días. Eso no tiene nada que ver. No, eso no te hace más espiritual. Y cuando todos vivimos un proceso de cambio o de transición, pensamos que eso nos vuelve más espirituales. Pensamos que nos vuelve más espirituales vestirnos de una forma, quitarnos las marcas de encima, tener ciertos hábitos como el yoga y otros hábitos espirituales, lógicamente que son parte del proceso, pero no es que eso te vuelve espiritual, porque como lo hemos dicho, espíritu eres en esencia, güey. Entonces, pues dicho esto, todo se resumía, güey, a que lo único a lo que realmente te puede llevar una transformación, a dónde te puede llevar una verdadera transformación, es a apreciar la vida. Es a que la vida que se ha convertido en un sufrimiento, en una agonía, en un no saber. Cuando una persona reconoce y comprende la divinidad en sí, no importan como dijo Sai Baba, los días o las situaciones, sin importar si son negativas o positivas, o malas o buenas, todo lo que se vive, todo lo que se vive ahora es una experiencia divina. Todas las cosas que pasan son experiencias, ya no son problemas, sino situaciones a resolver. Todo es un proceso de evolución y experimentación. Y entonces comienzas realmente a vivir. Yo quiero contar, güey, que desde mi experiencia, ¿qué fue lo que radicalmente cambió? Que ahora realmente vivo, güey. Yo creo que nunca había disfrutado tanto la vida. Disfruto muchísimo a mi esposa, ahora que nos fuimos del luna de miel. Disfruto muchísimo a mis hijos. Disfruto muchísimo la comida. Los días, güey, se me hacen cortos, ¿sí? Porque tengo una apreciación profunda de absolutamente todo, güey. Para mí, todos los días son maravillosos, a pesar de que hay días como ahorita que me viste llegar, que hay situaciones laborales, financieras. Híjole, güey. Indeseables. Pues hay situaciones complicadísimas en el trabajo, hay una chinga todos los días, si no es una cosa es otra, en una cosa o en otra. Y a pesar de todo eso, antes todo eso podía influenciar en que yo pudiera ver un día como un mal día. Y eso ya no existe. Todo es maravilloso, güey. Todo es poca madre. Todo es divino. Tengo una apreciación completa y panorámica de lo maravillosa que es esta experiencia de vida, y obviamente, sin pensar que no existen en mi vida problemas y situaciones a resolver. Uh-huh. Nada más que repito, no los veo como problemas, sino como situaciones a resolver. Pero aún así, güey, esto te cambia completamente el chip. Y volviendo a la pregunta de si los psicodélicos pueden llegar a ser una verdadera transformación, creo sin duda que cuando tienes una perspectiva diferente de quién eres, cuando empiezas a conocer o a reconocer la divinidad real que es tu esencia y la unidad entre todos, creo que entras en un nuevo perfil, en un nuevo estado de conciencia, y en ese estado de conciencia una nueva forma de ver la vida. Cuando empiezas a reconocer que todo el sufrimiento es provocado por los pensamientos, y cuando empiezas a separarte de la mente a través de la meditación y la observación, poco a poco se vuelve menos doloroso todo ese sufrimiento que es exclusivamente provocado por el diálogo incesante de la mente. Y por la congratulación del mismo ego, ¿no? O sea, porque también leía que mantener la ecuanimidad ante todo es un gran paso a la evolución espiritual. Obviamente yo no lo he logrado, aquí seguimos. Pero quiere decir que ni las derrotas tienen que ser vividas como lo peor que te puede pasar, ni los triunfos tienen que ser vividos con esta gran euforia. O sea, sí, claro, porque te condicionas una vez más. Exactamente. A la hora que tú estás celebrando, cabrón,
quiere decir que ese mismo grado de altura que vas a llegar, Claro. la caída va a ser igual de dolorosa. Claro, dicho de otro modo, tu apreciación tiene que ser indiferente. Sí. Satya Sai Baba, el maestro, lo dijo en una frase y dijo, las experiencias, y entre comillas buenas y entre comillas malas, todas son regalos de Dios cuando uno ha despertado, ¿no? Dice Sai Baba, cuando uno puede ver, reconoce que todas las experiencias, buenas o malas, cuando no, güey, existe una separación dual que no existe. Vemos la totalidad como lo malo es del diablo y lo bueno es de Dios. Sí, como y parcial. No lo entienden porque Sí. por el concepto que está ahí de Dios, güey. Pero cuando se comprende a Dios como un todo, como una totalidad, comprendes que tanto lo bueno como lo malo son solo dos aspectos de un solo todo. Un solo todo que para poderse experimentar como cosas buenas tenía que crear las cosas malas. Para poderse experimentar en altura tenía que experimentarse hacia abajo, en izquierda a derecha. Pero al final no son dos aspectos separados ni diferentes, sino dos aspectos de un solo todo. Es cuando comprendes a unificar todo, güey. Porque si no se comprende este aspecto de dualidad, se comprendería la dualidad como dos, y no hay dos. Los dos son dos aspectos o diferentes aspectos de una polaridad de un solo todo. Es un aspecto dual. Es un aspecto polar, dual, de un solo todo, pero al final es un aspecto nada más. No existe como tal dos. ¿Sí me entiendes? O sea, el todo forma los ángeles y los demonios. Pues si no, ¿cómo podría existir todo eso? Claro. Es como decir, si la Tierra pudiera hablar, dijera, no, yo soy polo sur, no, yo soy polo norte, Exacto. cabrón. No, cabrón. Si vieras toda la totalidad de la creación o al todo como un planeta, exactamente, sería como decir, no, nosotros son divisiones que no existen, güey, porque cuando ves el planeta, pues ves un solo todo. Dicen, no, gente que ha ido al espacio, que se dan cuenta, pues que somos una sola especie. The cabrón. overview effect. Pues dicen, güey, somos una sola especie, ¿cómo que estamos haciendo fronteras y barreras? Y, puta, qué chinga sacar las visas y los pasaportes y los... Puta, cabrón, qué joda el tener que sacar un trámite para ir a visitar un lugar que está dentro del planeta donde tú naciste, güey. Sí. O sea, hazme cabrón favor, güey. O sea, ¿quién se le ocurrió, no? Digo, sé que si entramos en detalle, pues hay temas... geopolíticos y todo un rollo ahí, una historia. Pero bueno, en conclusión... Los psicodélicos nuevamente, y recordando que nosotros hacemos estas sesiones con hongos guiadas, entonces, nuevamente con la gran responsabilidad de que si una persona decide tomar o acceder a estas herramientas, lo puede hacer con nosotros. No tiene que ser con nosotros, lo puede hacer con quien quiera y ojalá el podcast le sirva como una guía. Hay varios documentales como Netflix, Hongos Fantásticos, Cómo cambiar tu mente, ten un viaje, have a good trip with psychedelics, ten un buen viaje con psicodélicos, la mente explicada. Hay diferentes episodios. Si tú le pones la palabra psilocibina o psicodélicos, Netflix te arroja en el buscador varios documentales. Infórmate bien antes de entrar a esto porque como si bien están hechos para todos, no todos están listos. Es una gran responsabilidad aquellos que compartimos medicina y aquellos que quieren empezar a compartir y aquellos que quieren enseñarle a compartir a otros. Es una gran responsabilidad porque realmente las consecuencias no las ves o no las mides hasta que te tocan casos de personas que puedes visualizar que no estaban listas. Oye, pero dices que todo es perfecto. Pues sí, porque aquí está. Pero aún así se puede percibir que la persona estaba en una situación, en una condición muy frágil para poder acceder a esto. Por más que nosotros hagamos filtros de quién, nosotros no podemos decirle a alguien sí o no. Es aquella persona la que tiene que decidir. Podemos negarle la medicina a alguien que anda intoxicado o que, pero al final si una persona me dice me siento listo, pues yo tengo que creer en que ya escuchó, ya se preparó. Darles importancia es fundamental a este proceso. Yo creo que el siguiente podcast seguiremos hablando un poquito de la manifestación y como lo comenté, güey, las personas tienen que resolver sus situaciones económicas y financieras mundanas con herramientas mundanas como son asesorías administrativas y acciones, negociaciones con las tarjetas de crédito y todo eso, pero no debes mezclar ni condicionar eso a tu proceso espiritual. Si una persona ya comenzó su proceso de conocimiento y de sanación, no puede esperar que porque ya fui a los hongos, el banco me va a perdonar las tarjetas, ¿sí? Hay cosas y hay situaciones generadas por nuestro pasado que tenemos que responder. Como lo dije en algún momento, tuve en mis épocas de alcoholismo y borrachera, lastimé a una persona físicamente y años después, ya yo en este camino de shamanic, me encontré a la persona que lastimé y me dijo, oye, güey, el daño que me hiciste
no me dejó trabajar tanto tiempo y pues espero una remuneración económica. Y pues yo ya ni modo que yo le dijera, no, es que ya tengo otro chip, ya no Sí. tomo. No, ya No, soy pues, otro. no, pues sí, cabrón, déjame pagar lo que pasó, pues ni modo, güey, ¿sí me Sí, entiendes? claro. Entonces, pues son situaciones. Al final, nuevamente, no podemos dejar que estas situaciones influyan en nuestra vida en contexto o en contorno o en torno a nuestra felicidad. Todo tu sufrimiento es provocado por el diálogo incesante de tu cabeza. La situación económica la vas a resolver o no. Va a pasar lo que tenga que pasar. Lo vas a resolver cuando y como lo tengas que resolver. Pero no permitas que ese diálogo incesante de tu cabeza te esté martirizando todos los días por una situación que tienes que resolver. Si de todos modos la vas a resolver de una forma u otra, no permitas que el incesante pensamiento, que la cabeza te esté carcomiendo, porque eso te va a llevar pues, a las drogas, a la depresión, al Tomar peores alcoholismo. decisiones. Pues sí, y a vivir en un completo infierno. Las situaciones se tienen que resolver y de todos modos siempre se resuelven o no, pero no permitas que ese incesante diálogo de la cabeza, porque es el diálogo interno mental, es el ego que está diseñado para estarte lanzando los peores panoramas y situaciones que el 99.9% de las veces no son reales. Pero como tu cuerpo no distingue si son reales o no, tu mente genera esos pensamientos o la mente egotista genera esos pensamientos y tu cuerpo los toma como una realidad y la angustia y la sensación de tristeza, de frustración o de ansiedad se vuelve real, pero la situación no es real, solo existe en el pensamiento. Conocer los psicodélicos y comenzar a explorar la mente, sin duda, puede ayudarte a comprender mejor todo esto. La finalidad de la oración, la meditación y de todas las técnicas espirituales han sido llevar al individuo a un cese del sufrimiento a través de buscar la quietud mental. Es ahí donde radican todas las disciplinas espirituales. Sí, como lo comentaba, cuando una persona reza muchas veces el Ave María, tiene su atención plena en el Ave María, no es porque haya alguien ahí diciendo en el Ave María. Ya lo dijo 30 veces. Sí, ya, ahorita ya le quito la ansiedad. No, tú te quitas tu ansiedad. Milagro quiere decir mi logro. No hay ninguna deidad susceptible a la alabanza, ni con ese pensamiento de que al Ave María o a las 4 misas o a las 9 misas. Sin embargo, toda disciplina y técnica espiritual, sin importar la religión o credo, lleva a una persona a que al tener su atención y su intención completamente puestas en un solo lugar, de frutos. Si tú tenías completamente tu intención en sanar y una oración profunda con la atención plena ahí, todos los milagros son posibles, porque otra vez el milagro quiere decir mi logro. Bueno, pues acuérdense de contactarnos si alguien quiere ir a sesiones. Me faltaba contarte la historia. Por favor, cuéntalo de que todo es perfecto, cabrón. Bueno, pues como comenté en el episodio pasado, pues hubo varios cambios, ¿no? En Chamánico hubo varios cambios en la administración, en nuestro negocio personal, hubo varios movimientos por ahí y al final va cerrando ciclos con ciertas personas, al igual como lo fueron ciertas relaciones en el pasado que en aquel momento eran tormentosas y tóxicas, ¿no? Como cuando una persona tiene una pareja tóxica con su pareja, en el momento no ves el panorama completo, pero al final de la película o en otra secuela de la película, en otro episodio de la película, en otro capítulo, ves que lo que pasó en aquel capítulo fue perfecto. ¿Sí? Y estaba hablando con varios amigos de situaciones, ¿no? En una cena que tuvimos y les decía, pues sí, pero todo es perfecto. Y me dice un amigo, pues sí, cuando cierras ciclos con las personas, ¿no? Llámense exnovias, colaboradores, todo. Y le digo, pero todo es perfecto. Y me dice, pues sí, todo es perfecto, pero que chinguen a su madre, ¿no? Entonces, digo, al final esto me lleva a que, claro, todo es perfecto, pero hay situaciones y ciclos que inevitablemente se cierran. Y simplemente cuando tengamos la oportunidad desde un capítulo posterior, agradecer y siempre comprender que toda la orquesta sinfónica de la creación divina siempre es perfecta. Porque el negar que todo es perfecto es negar la perfección de Dios en la danza cósmica, la perfección con la que tu cuerpo salió del cuerpo de tu mamá y con la perfección que los alimentos brotan, con la perfección que el planeta está acomodado cerca del sol, con todas esas perfecciones que no pueden ser más que un cálculo perfecto de todo. De igual manera, cada pequeña acción que hacemos o cada pequeña o grande experiencia que vivimos tiene una connotación profunda en nuestra evolución como seres. Y bueno, al final,
lo veas o no lo veas, es lo que está pasando y lo que ha venido pasando. Has venido evolucionando, has venido, vamos a decir, creciendo o madurando en todo sentido, tanto físicamente como alma, y eso es al final el único propósito de la conciencia, como lo dice el video del huevo, experimentar hasta que tengas un nivel de madurez y puedas trascender a planos superiores o hacer realidades diferentes. Pero bueno, pues eso es todo, mi querido Pituflies. Venga, hermano, gracias por escuchar. Gracias Suscríbanse a todos. al canal, todo lo que tengan que hacer, Sí, canal compartan. de YouTube. Gracias.